Ok, bueno, este gráfico ya lo habíamos visto, ok, que es el gráfico en el cual se muestra la relación entre la cantidad de dinero y el alza o la disminución de precios medida con el deflactor del PIB, ¿no? Que yo creo que eh, a la hora de escoger un índice yo preferiría ese que el IPC, ¿no? Ok, por varias razones, ¿no? Bueno, y creo que también en el libro de Mankiw, ¿ok? Que se recomienda el uso del deflactor más que el IPC u otro índice para medir el incremento de precios, ¿no? Entonces, fíjense que antes de la estatización del central, que viene a ser en este punto, cuando está en este punto máximo aquí, las dos líneas eran bastante similares, ¿no? Después empieza a haber algunas diferencias, ¿ok? Empieza a ver algún tipo de distorsión, ¿no? La distorsión peor quizá ocurre aquí, que ya es el, el- el paquete de Miguel Rodríguez, ¿ok? Y bueno, y luego se vuelve más loca todavía la relación, ¿no? Yo creo que yo debería extender este gráfico hasta 2022 para ver qué pasa, ¿no? ¿Ok? Lo que pasa es que yo bueno, tendría que hacerlo, ¿ok? De repente lo hago para las próximas semanas, ¿ok? Ok, la otra es ratificar que la tasa de interés no es el precio del dinero, que la tasa de interés es el precio del tiempo y el canon de arrendamiento del dinero, ¿ok? Que todos los factores de producción, tanto la tierra, el trabajo y el capital, son iguales, ¿ok? Y su precio en realidad es un canon de arrendamiento casi siempre, ¿no? Cuando usted, por ejemplo, contrata a un trabajador, lo que está es arrendando su fuerza de trabajo, ¿ok? Y por lo tanto el salario no es más que el canon de arrendamiento de esa fuerza de trabajo, ¿ok? Y cuando usted pide un préstamo, también arrenda financiamiento, ¿ok? Eh, cuando usted alquila un local para tener un- para montar una tienda, un negocio o una fábrica, usted está arrendando tierra, ¿no? Y las únicas excepciones son cuando se compra materia prima o cuando se venden acciones, ¿no? Visto desde el ángulo de la empresa, pero quien vende la materia prima, ¿ok? Y estoy hablando, por ejemplo, en el caso de las minas, ¿ok? Las minas calculan eso como un agotamiento, ¿no? Como si se estuviera, eh, como si se estuviese arrendando un determinado producto, ¿no? ¿Ok? Claro que ahí no hay arrendamiento, sino que hay destrucción definitiva, ¿no? ¿Ok? Pero sí funciona más o menos parecido. ¿Ok? Ok, ¿y cuál es el efecto de la política monetaria, no? Cuando es expansiva, ¿ok? El efecto siempre es inflacionario, ¿ok? Inflacionario no significa que suban los precios, por eso que yo cuando hablo de los índices de precio prefiero decir que miden las variaciones de precio, ¿ok? Incluso al ser un promedio no la miden muy bien, ¿no? ¿Ok? Sino que son un indicador más o menos aproximado de lo que pasa, ¿no? Y inflacionario siempre quiso decir eh, más bien que se inflaba la cantidad de dinero, ¿ok? A que fuese incremento de precios, ¿no? De hecho, la palabra inflación asociada al incremento de precios surge después de Keynes, ¿ok? O sea, que él es el que transforma esa palabra que antes se usaba para hablar de, de creación de dinero y la transformó en una palabra que significaba aumento de precios, ¿no? De hecho, cuando se hace política monetaria, eso distorsiona toda la estructura de precios, ¿no? Entonces eso cambia los precios relativos, ¿ok? Y ya ese solo hecho es la parte perversa de la política monetaria, ¿no? Y eso lo vamos a ver cuando hablemos del ciclo, ¿no? ¿Ok? Por lo cual, esa distorsión provoca reacomodos en la estructura de producción, ¿ok? Que tienen que ver con el tema que vamos a tocar de seguida, ¿ok? Y,
Y bueno, eso al final altera las tasas de interés monetaria y provoca que ocurran malas decisiones de inversión, ¿no? Y eso es lo que vamos a tocar de seguida, ¿ok? Porque de seguida nos vamos a meter en el tema del ciclo económico y cómo es que eso afecta a los mercados financieros y a la economía en general, ¿ok? Déjenme buscar la presentación. Eso está. ¿Será que no está aquí? No, esta no es. Aquí está. Ok. Ok. Esta presentación sí la vemos, ¿verdad? Ok. Perfecto. Ok, vamos entonces a meternos con ella, pues. Ok. Bueno, primero que nada, vamos a hablar del ciclo económico con aplicación a la finanza, ¿ok? Por lo cual vamos a tocar un tema relativo al riesgo de liquidez, ¿no? ¿Ok? Que este, eh, generalmente ocurre cuando el Banco Central hace algún tipo de política monetaria, ¿no? Bueno, fíjense, primero, esta gráfica que es del PIB de Estados Unidos, ¿ok? Extraída del mismo FED, ¿ok? El sistema de información del Banco de la Reserva Federal se llama CIFRED, ¿ok? Como si fuera Alfredo, ¿ok? Federal Reserve Economic Data, ¿ok? Y uno puede bajar los gráficos ya hechos, ¿no? Y eso a mí me encanta porque eso quiere decir que yo no manipulo la cifra y entonces así se ve que efectivamente pasa lo que pasa sin que sea por una gráfica hecha por mí. ¿Ok? Me encanta eso. ¿Ok? Y ellos tienen la costumbre de marcar las épocas de la recesión en color gris, ¿no? ¿Ok? O sea que esta barra que está aquí muestra la primera recesión que está a partir de 1945, cuando comienza la data, ¿ok? Esto es la segunda, la tercera, sí, ¿no? Y ahí se puede ver con claridad que no hay periodicidad temporal, ¿no? Okay, o sea que no es que la recesión ocurre cada 5, cada 10 años o cada 7 años como le dijo José al faraón en el Génesis, ¿ok? O sea que no es un fenómeno periódico, ¿ok? Bueno, sí es un fenómeno periódico, pero no es un fenómeno temporalmente medible, ¿no? O temporalmente predecible, ¿no? Y eso es lo que en realidad complica las cosas con la recesión, ¿no? Y bueno, eh, ahí se ve en el gráfico, ¿ok? Incluso el gráfico incluye ¿cómo se llama? La crisis de la pandemia, ¿no? ¿Ok? O sea, esto termina con 2022 arrancando, ¿ok? Entonces aquí está la, la caída de la pandemia, ¿ok? Que ahí la pueden ver, ¿no? ¿Ok? Ok, ese es el caso del
del ciclo norteamericano, ¿no? Y un poco hablando de las etapas de ese ciclo, ¿no? El ciclo tiene 4 etapas, ¿no? Tiene la recuperación, el auge, la crisis, la recesión y la depresión, ¿no? Y tiene 2 puntos álgidos, ¿ok? O 2 puntos en los cuales cambia la tendencia, que son la crisis y el fondo de la recesión, ¿ok? Hay gente que llama crisis a todo el tramo de la recesión, ¿ok? Yo prefiero llamar crisis a este punto, que es cuando cambia la tendencia y veníamos creciendo y comenzamos a caer, ¿ok? Igual que me gusta llamar fondo de la recesión a el otro punto álgido, que es cuando dejamos de caer y comenzamos a crecer, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, todo ciclo tiene esas 4 etapas, ¿no? La recuperación, el auge, la recesión y la depresión. ¿Ok? El, este, eh, y, eh, y bueno, y esto es esto es una simplificación, ¿no? Porque si volvemos al gráfico de la economía norteamericana, nos damos cuenta de que no es como sale en esa representación gráfica, sino que la economía a veces sigue creciendo, pero se detiene y retrocede un poco en el crecimiento. Fíjense que uno pudiera llegar a pensar, ¿no? Por ejemplo, viendo las etapas del ciclo mucho más, o sea, las etapas de crecimiento mucho más atrás, ¿ok? Que esto fue una cosa insignificante, ¿no? No puede decir, "Ah, no, pero aquí se cayó poquito, ¿no? ¿Ok? No, no necesariamente es eso, ¿no? ¿Ok? Y no necesariamente el PIB nos dice cuál es la magnitud de la recesión. ¿Ok? Porque recuerden que el PIB mide solamente los bienes finales, por lo cual mide el consumo, ¿ok? Y no me mide el consumo intermedio, que es donde la crisis es muchísimo más fuerte, ¿no? ¿Ok? Y eso tiene algo que ver con nosotros, ¿no? Nosotros somos un país poco desarrollado, ¿ok? Igual que casi todos los países de Latinoamérica, ¿ok? Y bueno, cuando a nosotros nos agarra la crisis para nosotros es terrible, ¿ok? Peor que para los Estados Unidos, porque nosotros somos productores de materia prima, ¿no? ¿Ok? Y no somos productores de bienes finales, ¿no? Entonces, la crisis se acentúa en los bienes finales, pero en los bienes intermedios y en los factores de producción, pero ¿cómo se llama? No se acentúa en los bienes finales, ¿no? ¿Ok? Entonces, por eso el efecto para nosotros es terrible, ¿no? ¿Ok? Y yo tengo una idea con respecto a eso, ¿no? ¿Ok? Que tiene que ver con la misma teoría austríaca, pues. O sea, los austríacos decimos que los bienes finales son los que tienen oferta y demanda, ¿ok? O sea, un bien de consumo tiene una oferta y una demanda que le es característica, ¿no? Porque la gente va a comprar eso, ¿no? Yo voy a comprar un celular, yo voy a comprar carne, yo voy a comprar harina, ¿ok? Porque la necesito, ¿ok? Por lo tanto, eso para mí es un bien final, ¿no? ¿Ok? Yo no lo compro para elaborar otra cosa, ¿ok? Entonces, y nosotros decimos que los precios de esas cosas, de esos bienes finales, no están relacionados, o sea, no están determinados por los costos, ¿ok? Sino que es más bien al contrario, ¿no? Que los bienes finales determinan el valor de los costos, ¿ok? Entonces a eso se le llama teoría de la imputación, ¿no? Según la cual el precio determina el costo, ¿ok? Y esa es la razón por la cual el petróleo no tiene demanda característica. ¿Ok? El petróleo es un factor de producción, ¿ok? Que se demanda para después producir bienes finales, ¿ok? Por lo cual, de verdad, la demanda se origina en la producción de bienes finales. ¿Ok? Y como nosotros vendemos eso, ¿ok? Entre otras cosas, entonces el,
en realidad el ciclo de un país subdesarrollado está imputado al ciclo de un país desarrollado. ¿Ok? Por eso es que primero cae los Estados Unidos y después nosotros caemos apoteósicamente, ¿no? ¿Ok? Y antes en el siglo XIX primero caía Inglaterra, ¿ok? Y después caíamos nosotros, ¿no? ¿Ok? Incluso llegó un momento en que caía primero Francia y después caíamos nosotros, ¿no? Porque en realidad el lugar donde iban nuestras exportaciones era Inglaterra y Francia, ¿no? ¿Ok? A veces Estados Unidos, ¿no? Con el petróleo empieza a ir a Estados Unidos fundamentalmente, ¿no? Sigue yendo a Inglaterra y a Holanda, ¿ok? Pero por esa vía, ¿ok? Nosotros absorbemos el ciclo de esos países, ¿ok? Pero a nosotros nos toca la parte perversa porque nos toca la parte de los bienes de producción y no la parte de los bienes finales, pues, ¿ok? Entonces, por eso es que el PIB probablemente muestra una caída menos acentuada, ¿ok? Que lo que de verdad ocurrió en la economía en esos momentos, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que pasa, ¿ok? Entonces, bueno, este es el gráfico que normalmente ustedes ven en los libros de macro, ¿ok? Ya vieron que no hay, aunque se parece, no es igual a lo que ocurre en la realidad, ¿ok? Y bueno, la pregunta es entonces, pero la economía se comporta de una manera cíclica, ¿ok? Y bueno, antes de Marx y Engels no había preocupación con respecto a esto, ¿ok? O sea, sí había ciclos, ¿ok? Pero no había preocupación con respecto a esto, ¿no? Y de hecho, los primeros que lo estudian son Marx y Engels, ¿ok? Es más, ellos son los que inventan la palabra crack para la caída de la bolsa, ¿ok? Y son los que inventan muchas de las palabras que se usan en el trabajo del ciclo, ¿ok? Incluso, bueno, la palabra capitalismo es un invento de Marx, ¿ok? O sea, eso no existía antes de que llegaran ellos, ¿no? O sea, nadie se preocupó por eso, ¿no? Y ellos afirman, ¿ok? Y esa es la tercera ley eh, 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 del, del desempeño de la economía desde un enfoque marxista, que el ciclo es una condición de la economía capitalista, ¿no? Ellos dicen que antes de que existiera capitalismo no había ciclo, ¿ok? Que el capitalismo nace con el ciclo económico, ¿no? Y bueno, y ellos fijan, ¿ok? El inicio de eso en el año de 1825. Ellos dicen que esa fue la primera crisis, ¿ok? La primera gran recesión, ¿ok? Sin embargo, eh, antes de eso hubo una crisis en el año 305 después de Cristo, ¿ok? Que es la famosa crisis de Diocleciano, ¿ok? Cuando, cuando los romanos vivieron un crecimiento de precios tan impresionante que Diocleciano se vio obligado a hacer el primer edicto de control de precios, ¿no? Y dijo que aquel que no cumpla este edicto le cortamos la cabeza, ¿ok? Y fijó todos los precios, ¿no? Incluso los salarios y los precios de todas las mercancías. Al final nadie respetó el edicto, a nadie le cortaron la cabeza, ¿ok? Y esa cruel situación ocurrió ahí en el Imperio Romano que si nosotros nos guiamos por los historiadores tradicionales, todavía eso es el mundo antiguo, ¿no? O sea, el mundo antiguo para los historiadores desaparece con la caída de Roma en el 476, ¿no? En el 476, ¿no? Yo creo que más bien el 305 es el final del mundo antiguo. ¿Ok? Creo que ese fue, ¿ok? Porque de hecho ahí pasó una cosa bien curiosa, ¿no? Ahí el Occidente, ¿ok? Lo que nosotros conocemos como el Imperio Romano de Occidente, entra en una recesión inmensa, ¿ok? De la cual no se recupera más hasta el año 1000, ¿ok? Entonces, y a eso lo llamamos nosotros Edad Media, ¿ok? Entonces, para mí la Edad Media comienza ahí en el 305 con el edicto de Diocleciano, ¿ok? Que debió haber sido para los parámetros del imperio hiperinflación,
¿ok? Debió haber sido eso. ¿Ok? No hay manera de saberlo. ¿Ok? Hay algunos historiadores que han hecho índices de precio para mostrarnos qué fue lo que pasó ahí en la época de Diocleciano, pero eso también es, eso son estimaciones, eso no tiene asidero en la realidad. ¿Ok? Estamos. Entonces, bueno, ahí comienza la Edad Media, ¿ok? Y, y la Alta Edad Media más o menos se extiende hasta finales del año 1000, porque en el año 1000 va a haber otra recesión, ¿ok? La economía hacia finales de la Edad Media empieza a recuperarse, ¿ok? Fundamentalmente se empieza a recuperar porque el intento de reponer el imperio por parte de Carlomagno contribuye a que eso pase, ¿no? No porque las políticas hayan sido adecuadas, sino porque el tipo no tuvo la manera de que eso se consolidara porque no había crecimiento económico, ¿no? ¿Ok? O sea, no podías volver a las glorias del imperio porque no había una producción adecuada, ¿ok? Y no había tampoco minas, ¿ok? De hecho, ese es el gran problema de la Edad Media, es que este, el occidente pierde las minas, ¿no? ¿Ok? La, la, la mina más antigua era la mina de Segovia, que le había pertenecido a los fenicios y que los fenicios habían perdido en la primera guerra púnica, ¿ok? Con Roma, y Roma la había asumido, ¿no? ¿Ok? Después viene la mina de Creso, ¿ok? La famosa mina de donde este rey Creso acuña la primera moneda. ¿Ok? Entonces, esa mina estaba en el oriente, ¿no? Esa mina estaba en Siria, entre la frontera entre Siria y la actual Turquía. ¿Ok? Y la mina del Laurión, que estaba en una colina cercana a Atenas, ¿ok? Eran minas del oriente, ¿no? ¿Ok? Esas minas del oriente permanecieron produciendo plata y oro, ¿ok? Hasta casi el año 1400, casi el año 1500, ¿no? ¿Ok? Y esa es la razón por la cual el Imperio Romano de Oriente, ¿ok?, subsiste hasta 1453, ¿no? Cuando los moros conquistan Turquía, ¿ok? Conquistan Constantinopla y sacan al emperador y a su corte de Constantinopla, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, el Oriente no vivió esa condición paupérrima de la Edad Media, ¿ok?, porque tenía minas. ¿Ok? Y eso también es lo que motiva, por ejemplo, a Colón, ¿ok?, y a los españoles y en general a los europeos occidentales a la conquista de América, ¿no? ¿Ok? Porque se creía que esto estaba lleno de oro, ¿ok?, y ellos venían a eso, a buscar oro, ¿ok?, que era excesivamente escaso en Europa, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, la siguiente crisis va a ocurrir en el año 1000. Fíjense que todavía no hay capitalismo para el concepto marxista, ¿no? ¿Ok? La otra gran crisis ocurre más o menos en 1300, ¿ok?, y está asociada a la peste, ¿ok?, después que ya han ocurrido las cruzadas, y las cruzadas también añadieron crecimiento económico a Europa, ¿ok?, porque trajeron nuevas mercancías y trajeron nuevas rutas de comercio, ¿ok?, lo cual eh, hizo que el negocio mejorara para los europeos. ¿Ok? Entonces, bueno, en el 1300 llega la peste, y la peste este, asesina a un montón de gente. O sea, alrededor de un tercio de la población europea desaparece con la peste. ¿Ok? Y eso los sume en una terrible recesión, de la cual salen, ¿ok?, por el mismo esfuerzo de ellos, ¿no? ¿Ok? Después, en 1639 aproximadamente, ocurre la crisis de los tulipanes, ¿no? ¿Ok? Eso ocurre en Holanda, ¿no? Y para, para la mente de Marx, eso también está fuera del capitalismo, ¿no? Para Marx, el capitalismo comienza
en 1800, 1780, 1800. ¿Okay? Eh, y bueno, y la otra gran crisis ocurre en 1720, ¿no? Y todavía estamos fuera del margen del capitalismo, ¿no? ¿Ok? Entonces, creo que, el, que la afirmación de Marx y Engels, si no es adrede equivocada, es bien equivocada, ¿no? ¿Ok? Porque ellos descuidan esto, ¿no? Y lo peor no es eso, lo peor es que Marx era doctor en filosofía y doctor en historia, ¿no? Entonces, suena así como que efectivamente fue adrede el decir que esto era un fenómeno capitalista, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, la crisis ocurre antes del capitalismo, ¿ok? Y aquí hay que comentar una cosa adicional, ¿no? Para Marx, el proceso es, este, las relaciones económicas del feudalismo, ¿ok? Estaban determinadas por una relación de servidumbre, ¿no? El dueño o el señor tenía unos pseudo esclavos que llamamos siervos, ¿ok? Y esa es la primera dialéctica social, ¿no? O sea, la primera lucha de clases, ¿no? O sea que este, el siervo es sometido por el señor y bueno, y ahí se da una lucha de clases, ¿no? Y ese es el feudalismo, ¿no? ¿Ok? Y él piensa que cuando acaba el feudalismo, ¿ok? Y acaba por un fenómeno tecnológico, o sea, se inventa una nueva máquina, esa nueva máquina es la máquina de vapor y arranca el capitalismo, ¿no? ¿Ok? Y ahí cambian otra vez las relaciones sociales, y las dos clases sociales que van a entrar en conflicto son la clase del capitalista, que es el dueño del capital, y la clase del proletario, que es el que no le queda más remedio que venderle el trabajo al capitalista, ¿no? ¿Ok? Y fíjense una cosa, esa distorsión, ¿ok? De creer que la Edad Media termina más o menos en el siglo XVIII, ¿ok? Y comienza con el capitalismo, ¿ok? Es una distorsión que ocurrió en Alemania, ¿ok? Alemania vivió, ¿ok? Con las reglas del capitalismo, perdón, con las reglas del feudalismo hasta el siglo XIX, ¿ok? Hasta que Napoleón Bonaparte llega con su ejército y impone la Revolución Francesa en los principados alemanes, ¿ok? Y elimina la servidumbre, ¿no? Y eso ocurre en 1808, ¿no? En 1808 se acaba la servidumbre en Alemania y los alemanes son obligados a la fuerza a entrar dentro del proceso del liberalismo económico, ¿ok? Los alemanes nunca estuvieron muy conformes con eso y de hecho esa es la razón por la cual en Alemania se desarrolla una monarquía absoluta, ¿ok? Que después se va a llamar Segundo Reich, ¿ok? Que es el reino de los Hohenzollern, ¿ok? De los que unifican Alemania en 1700, en 1900, 1870, ¿ok? Y, por esa razón, Marx, que nace en 1918, ¿ok? este, ve muy cercano el feudalismo y lo ve cercano al capitalismo, pues. ¿Ok? Por eso es que él entiende ese progreso que no se da en otros lugares, ¿no? Si él hubiese vivido en Francia y hubiese aprendido la historia francesa, probablemente no se le ocurre esa teoría de la historia que plantea, ¿no? ¿Ok? Bueno, ok. Hubo estudios que trataron de explicar el ciclo, ¿no? El, y obviamente trataron de involucrar el tiempo aquí, ¿no? O sea, que trataron de pensar que existía un patrón temporal, ¿no? En el desempeño cíclico, ¿no? Y esos tres estudios son los estudios de Kondratiev, Kitchen y Juglar, ¿ok? Este, de hecho, el orden de los trabajos es, primero hizo el trabajo